Nos encontramos hoy aquí en el Faro de Trafalgar, un rinconcito de Cádiz, en los Caños de Meca, para continuar con la serie de entrevistas sobre el trombón flamenco, enmarcado dentro del máster sobre investigación y análisis del flamenco por la Universidad de Huelva. En este caso tenemos un invitado especial, trombonista, músico, con una grandísima experiencia y bueno, esto es lo que nos lleva a adentrarnos un poco en la temática sobre el trombón flamenco. Santiago Cañada, muy buenas Paco, tardes. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación, por darme la oportunidad de conocerte en persona. Ha sido realmente un placer conocerte. Igualmente. Y bueno, esperemos que profundicemos un poco en el mundo trombonístico y concretamente en el flamenco. Eso es. Vale, pues bueno, ¿de qué manera te inicias en el trombón flamenco, Santiago? Bueno, yo empecé estudiando música pequeñito, ¿no? De 9 años, ya piano, violín y trombón. Más adelante me cambié. Y entonces la vida me llevó, yo siempre fui muy enamorado de la música, del jazz sobre todo. Y un tipo de la tienda de discos del barrio me llevó a ver un concierto del Torta y de Capullo Jerez, con 13 años. Y me quedé así loco viendo el cante en directo, porque hasta entonces me había pasado desapercibido, ¿no? Y entonces me enamoré del cante y empecé fui a ver a Bujeta, fui a ver a Chocolate, fui a ver a Remedios, a la Paquera. Tuve suerte de ver a muchísimos músicos y cantantes y cantadores y guitarristas, Terremoto, todos. Y entonces fue ahí un enamoramiento con la música, ¿no? Flamenca, sobre todo, y con los años tuve más acercamiento con el mundo flamenco, el mundo gitano, donde de verdad conocí el sabor de eso, que no vale con verlo, sino hay que vivirlo, ¿no? Yo tengo entendido, vamos, que tú has nacido en una familia de músicos y bueno, ¿crees que tuviste un contacto antes con el trombón o con el flamenco? Porque con 13 años casi que uno está un poco jugando con el trombón. Mis hermanos, yo soy el pequeño de 5, ¿no? Entonces mis hermanos mayores, cuando yo era pequeño, ellos estaban tocando con José Francés. Y entonces traían maquetas, cintas a casa de la calle de San Blas, un disco que hicieron. Entonces ya había ahí alguna referencia en casa y a mi madre le gustaba mucho la música, también flamenco, pero siempre fue antes la música que el trombón. Yo el trombón llegué de rebote total. Qué bien. Sí. O sea, a veces comenzamos con el trombón primero y después parece que... No. Yo era pianista y luego me cambié a los 13 así, me cambié al trombón. ¿Qué dificultades te has encontrado cuando comienzas con el trombón y empiezas a adentrarte en el mundo flamenco? ¿Qué dificultades crees que, bueno, principalmente, de alguna manera, un modo genérico? El trombón es un instrumento ya de dificultad máxima, ya que depende de cómo estés tú, cómo esté tu morro, ¿no? y tu día a día. Sí, cada día hay que luchar contra él, ¿no? Y más que en el flamenco, en la música en general, ¿sabes? La técnica es muy importante para poder expresarte, ¿no? Para poder transmitir lo que tú quieres transmitir, ¿no? Musicalmente. Entonces, más que nada es la falta de técnica o la falta de estudio la que me ha puesto límites para la hora de poder expresarte según qué líneas quieras tocar, ¿no? Pero ¿Tú también has adquirido formación académica? ¿Empezaste con el trombón de manera académica? Empecé en el clásico, sí, y luego hice el superior de jazz en Holanda, donde acabé mis estudios allí, pero siempre más tirando al jazz que al ¿Has tenido alguna relación académica, digamos, alguna asignatura o algo específica sobre el flamenco? Ya decía Camarón, el flamenco no tiene ninguna escuela. Transmitir o no transmitir, no, el flamenco, aunque conozco gente que está estudiando en según conservatorios y eso, creo que no es, de momento no está academizado para poder estudiarlo de una manera real. Hay que vivirlo real, ¿no? De momento en la calle todavía. Para que sea efectivo. Para que suene. ¿Cuál ha sido tu experiencia profesional en el mundo del trombón? O el trombón flamenco, si quieres añadir también. Yo iba muy en Madrid, yo soy de Madrid, vivía allí iba mucho al Café Berlín. Cuando vino Jerry González y la película Calle 54 a Madrid,
se juntaba en el Café Berlín. Fernando Trueba, ¿no? Fernando Trueba, la película que esa nos cambió la vida a todos. Ya Entonces, yo siempre iba, o sea, como mis hermanos me llevaron al concierto de Pere Iturralde, de todo el mundo, y entonces me enteré que en el Berlín se juntaban los bichos, ¿no? Y podía estar Tomatito, Paco, o podía estar Jerry, o podía estar, entonces a las 3 de la mañana había un concierto y me he escapado de casa y me iba para allá. Y ahí encontré a muchos músicos que me introdujeron en el mundo del bolo, ¿no? Digamos. Antonio Mesa, que es un saxofonista flamenco y jazzista de Huelva, me llevó con Pasión Vega al principio, me metió ahí a trabajar ya directamente en los teatros. Y luego ¿con qué edad? Con 17. Con 17 años ya empezaste a trabajar con Pasión Vega. Y luego un amigo cubano que no tenía pasaporte todavía me envasó una gira con Camilo VI, yo un enano. Y fuimos a Estados Unidos, a América 3 meses. Entonces poco a poco el mundo del bolo se abrió y fui tocando con uno, con otro y haciendo proyectos, y he trabajado con gente muy buena, la verdad, toda la vida, y siempre he estado rodeado, intentando rodearme de lo mejor posible. Qué bien, Santiago, con esa experiencia que tienes tan amplia y bueno, hemos hablado de varios, has nombrado a artistas en campos musicales, digamos, un poco diferentes, aunque bueno, como comentábamos antes fuera de cámara, la música es algo mucho más global, pero más allá de todos los artistas que has conocido, ¿has tenido algún referente trombonístico flamenco? Es que flamenco, yo creo que el flamenco es la persona, más que el instrumentista, o sea, más que el trombón, como si, no sé si conoces a Norman Hawke, que es un trombonista americano que vive en Madrid, que es jazzista, es de Nueva York, pero es muy flamenco, su vida es muy flamenca. Entonces, ese ha sido mi referente como trombonista siempre más importante. Él no ha trabajado en el flamenco, pero también ha estado cerca de artistas y se aprende a tocar. O sea, yo creo que el flamenco está relacionado con la forma de vida que acabas teniendo cuando estás con los flamencos, ¿sabes? Cuando si quieres estudiar jazz, tienes que aprender a hablar como un jazzista, a vestir como no a vestir, ¿no? Pero quiero decir, son las big bands, pues en el flamenco igual, hay que estar en las bodas, en un pedimento, ¿sabes? He tenido la suerte más adelante de trabajar con los yaquis, esto que te comentaba antes fuera de cámara, que me llevaron a una boda gitana y de repente eres el único que está ahí, payo de 200 personas, no sé cuánto, y te tratan igual, ¿sabes? Gloria, y aprendes las canciones de las bodas, las canciones no sé cuánto, los corros, y ahí te das cuenta de lo que la esencia es cómo llevan la música como bandera, ¿no? Santiago, adentrándonos un poco más en el trombón, ¿qué crees que puede aportar el trombón al flamenco? Hombre, como está virgen el campo totalmente, porque todos los trombonistas que hemos estado, creo, en estas entrevistas, todavía no son trombonistas flamencos. Hemos trabajado con el flamenco y somos aficionados, yo creo, pero flamencos todavía no han llegado, ¿sabes? Espero que tú seas el siguiente que ahora... Yo seguiré estudiando por el momento. Pero el trombón tiene un campo, ¿sabes? Libre para expresarse, ¿no? Entonces, lo que creo que el timbre del trombón enriquece mucho y no ha pasado todavía porque no ha habido referentes, la gente no se ha atrevido a lo mejor a introducirlo, pero cada vez que toca una cosa flamenca y eso, los flamencos y los gitanos se vuelven locos, les gusta mucho, y entonces creo que está todo por hacer. Muy bien, nos queda todavía. Sí, hay que investigar. Sí. ¿Qué elementos crees que son básicos para iniciarse en el flamenco? Con el trombón, siempre hablamos... Ya. Hombre, lo más básico es escuchar siempre mucho, o sea, si tú quieres dedicarte a esto hay que escuchar mucha música y escuchar desde el primero que hubo hasta, o sea, hay que nutrirse y buscar una enciclopedia flamenco y escuchar lo que ha habido para poder saber, ¿no?, del tema. Rodearse de músicos flamencos, ¿sabes? O sea, músicos que estén en ese ambiente, sí. Tanto de percusión como de cante, y que te guste mucho el cante y sacar cosas poco a poco, ir robando ideas. Ahí me decía Jorge Pardo, en una vez así hablando con él, que me decía, dice, cuando sabes una falseta, dice, ya tienes una, dice, cuando tienes dos, ya tienes cuatro, porque vas cogiendo el final, al principio de una y tal, y así vas multiplicando tu vocabulario, ¿no? Y entonces, pues eso, ir poco a poco adentrándote en el mundo, que hay que invertir muchos años, ¿no? Y si no has vivido de una manera de niño, ¿no? Has comentado el tema del cante. ¿Qué importancia tiene para ti el cante flamenco? Hombre, cuando hay gente que dice que no le gusta, ¿no?, el flamenco,
y yo creo que es que no han visto a alguien así en directo cerca para darse cuenta de lo que es una cuestión de vida o muerte, no es que le una nota buena o mala, sino no, que están entregados en cuerpo y alma en ese momento, ¿no? Y el trombón yo creo que es una voz más, aparte el registro del trombón es como una voz, como el saxofón, el tenor o el cello, tenemos un registro que es igual que la voz humana, entonces podemos expresarnos de la misma manera, sin letra, pero hay que buscarnos la manera con las facultades que tenga cada uno para poder transmitir, pero el cante va directamente relacionado con la forma de tocar de uno, ¿no? Estás comentando la similitud del trombón con la voz humana y bueno, pienso un poco sobre ese rango dinámico que tiene el trombón, que más allá de la dicción, de muchos aspectos que son muy parecidos a la voz, ese rango dinámico que realmente el trombón tiene una amplitud grande. ¿Crees que deberíamos utilizar ese rango dinámico hacia sus extremos para darle la importancia al trombón que tiene, o te mantendrías un poco en el... Es que yo creo que eso no es en el flamenco ni en la... O sea, sí, hay que usar la dinámica, hay que utilizar los recursos en la música para poder, ¿sabes? Puedes poder hablar así de chiquito, muy fuerte, o articular mucho o menos, con la D, con la T, con lo que tú quieras, o con doble picado, pero eso es detrás de un mensaje, no es porque hay que tenerlo así obligatorio, ¿no? Y bueno, como instrumentista de viento metal que estamos hablando, has hablado sobre las diferentes sílabas, diferentes articulaciones. ¿Qué importancia tiene para ti la dicción o la acentuación en el flamenco? Que parece que cualquier cantao pues tiene ese desgarro, tiene una gran flexibilidad. Yo creo que es importante no caer en la trampa del flamenco de souvenir, ¿sabes? Que suene muy español. Está la música española, sí, digamos, y el flamenco, ¿no? Ahí me decían algunos flamencos amigos míos gitanos, dice, ¿quieres escuchar a las grecas? ¿Sabes? ¿Sabes? Y los jeros y todo eso, cómo arrastran la voz y cómo articulan, y eso es muy difícil para nosotros, ¿no? ¿Sabes? No estudiamos eso, ni en clásico, ni en jazz, ni nada. Es un lenguaje diferente y solo te lo saben decir ellos, porque te lo imaginan y te cantan y te lo cantan como debería sonar. Y eso es un aspecto que hay que estudiarlo y si pudiéramos plasmarlo mejor, ¿no? Pero hay que escuchar y hay que sacar directamente de ahí, ¿no? del cante. Es verdad que muchas veces un cantado, la voz humana, pues puede utilizar en una misma nota, utiliza diferentes vocales, y hay, por ejemplo, el ay muy típico, ¿no? del flamenco, y a lo mejor puede mantener un ay en la misma nota, y el trombón, pues bueno, ese cambio de vocal en la misma nota, pues parece que nos cuesta un poquito más, ¿no? Tenemos hay que investigar, y cada uno tiene sus trucos, ¿no? Digamos, yo, ¿sabes? No soy el mejor trombonista de técnica, soy parecido un poco, he estado falto en muchas cosas, ¿no? Técnicas, pero cada uno saca partido a lo que tiene, ¿no? Entonces, con una nota poder matar a alguien, ¿sabes? Poder destrozarle el coco haciendo nada, ¿no? Pero dándole toda la energía y todo, y articulando, pues eso, buscando ¿sabes? Yo no pienso mucho, la verdad, en la T, ni en la I, ni en la O, ni en la D, ¿sabes? Ni abrir la garganta, eso. Cuando pienso en cosas de esas me atranco, ¿sabes? Intento tirar de lo que suena. No piensas en técnica. Cuando toco no. Procuro que se abra con lo que oigo. Muy bien. Santiago, ¿qué registro crees que es el idóneo para hacer flamenco? Ten en cuenta que el trombón, por ejemplo, pues puedes tocar bastante agudo, puedes tocar bastante grave, puedes tocar unas pedales, pero parece que no se usa mucho las pedales, por ejemplo, en el flamenco. Sin embargo, se busca una agilidad un poco, la poca diferencia en armónico que hay en el registro agudo, parece que nos movemos un poco más por ahí. ¿Qué registro crees que es el Yo creo idóneo? que el registro es todo para moverse en el flamenco, según el músico que seas y la información que tengas como músico. O sea, igual que la guitarra tiene ¿ves? Las cuerdas están preparadas así, el trombón es parecido a la disposición de la guitarra, entonces tú puedes hacer ¿sabes? Y siempre a mí me gusta partir del registro completo. No, claro que no nos movemos las pedales, pero sí apoyarse para ¿Hace crear. bastante uso del registro medio grave, sí, para iniciar frases y demás? Sí, procuro.
Oh, también siempre el trombón donde más vibra es aquí, ¿no? En el, Claro, te adapta un poco en a el las medio. características del instrumento también, el timbre. De medio para arriba es cuando más a gusto tocamos, ¿no? Y más, pero creo que el trombón se puede utilizar todo el registro y deberíamos utilizarlo en la música. Santiago, bueno, como el trombón hoy día se utiliza en el clásico, se utiliza en el jazz, se utiliza en la música popular latinoamericana, en la música de los Balcanes, en muchos ámbitos, la música europea. ¿Crees que debemos modificar el timbre en función del estilo que estemos interpretando? Sin duda, porque claro, no es lo mismo tocar un arpegio clásico, pom, pom, ¿sabes? O jazz, o, ¿sabes? Mismo Benny Goodman cuando tocaba un arpegio, es un arpegio normal, como hacen los clásicos, pero tiene soniquete, sabe a jazz. Cuando hace un flamenco, suena flamenco, y es la misma nota, pero tiene ese matiz. Entonces es muy importante que cada estilo, o sea, la salsa se toca de una manera, no puedes tocar salsa como clásico, ni jazz como clásico, porque no suena. O sea, como clásico quiero decir de una manera académica, ortodoxa. ¿Cómo sí. crees que se llega a esa flexibilidad? Muchas veces yo me encuentro compañeros que me cuentan, ¿no? Pues me gustaría, yo soy del mundo clásico, pero me gusta mucho la música latinoamericana y me gustaría adentrarme en la música latinoamericana. ¿Cómo crees que uno se puede conectar con los estilos? Para mí la mejor manera es poniendo un disco y tocando encima. O sea, yo he aprendido a tocar salsa poniéndome los discos de Conjunto Libre, de Abelardo Barroso, de música cubana antigua, tocando encima, tocando jazz, ¿sabes? En vez de que te acompañe un amigo del conservatorio que todavía no sabe, pues tocas con los discos, intentas repetir lo que oyes. Y entonces nunca vas a escuchar lo que tú traes. O sea, ellos tocan de una manera y entonces hay que robarles las palabras. Es que es un lenguaje igual que todo, ¿no? Aprendes una palabra hoy, mañana aprendes otra y descubres otra que has oído siempre pero no sabías cómo era. Y entonces lo mejor, tocar con los discos y tocar con músicos mejores que tú, siempre. Intentar ser tú el más paquete de todos. Siempre el último del grupo, bueno, ¿no? Sí, o al menos, ¿sabes? Pero estar ahí a la par. No tocar con gente que no está, que todavía está aprendiendo o que ¿sabes? Para ir creciendo cada día más, ¿no? Pues ahora que estaba comentando esto, y es un tema que no hemos hablado en otras entrevistas, pero sí me gustaría comentar, porque me parece importante y a nivel humano, y muchas veces me da la sensación, al menos también es una opinión personal, que muchas veces no nos lanzamos y no nos adentramos en otros mundos porque creemos que estamos a un nivel muy bajo con respecto a los demás, pero creo que a lo mejor puede ser el paso para adentrarte. No te puedes adentrar en un mundo que no conoces en un paso por lo alto, tienes que empezar. Claro, no, en algún momento te van a tener que decir, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Puedes tocar eso? A mí me han, no te digo humillado, pero sí, o sea, te meten caña porque la vida es así. Y hay que cortar aquí, y esto se corta aquí, no sé cuánto, y esto se toca así, vibra conmigo, ¿sabes? Y entonces, en la formación, y nunca se para uno de formarse, ¿no? Pero cada vez que estás con un maestro, pues te enseña una cosita, y no se puede ser maestro de todos los estilos, es imposible. Y el flamenco es tan amplio, ¿sabes? Que una cosa es saber conocer un poquito algunos palos, pero adentrarse en la profundidad que tiene eso son muchos años, y es una cultura milenaria, ¿no? Ahora que estás comentando el tema de la profundidad del flamenco y demás, ¿qué importancia crees que tiene el ritmo en el flamenco en un campo donde hay tanta complejidad rítmica y bueno, tanta variedad? ¿Qué importancia tiene para ti por lo menos conocer un poco o conocer mucho? Hombre, eso también, como decía en el jazz, ritmo, ¿no? Tú tienes que poder tocar solo y que suene flamenco, ¿sabes? Entonces, para poder tocar solo no puedes hacer ¿sabes? Tú puedes aprenderte un cante, pero para tocar algo tú mismo tienes que poder transmitir o sea, que suene, entonces tienes que jugar con el ritmo. Y nada, te digo conocer, o sea, lo mejor es estudiar, ¿no? Estudiar percusión lo más que posible. Yo no soy muy ducho en tal, pero he estado cerca de gente muy buena y se va quedando, ¿no? Pero es escuchar mucho. Santi, a la hora de la improvisación que tú dominas y que la vida te ha llevado al menos a desenvolverte en la medida de las posibilidades de cada uno, rítmicamente en el flamenco que tiene esa complejidad, dependiendo evidentemente del palo en el que hablemos, bueno, lo mismo improvisar sobre un tango que sobre una bulería, sobre una alegría, normalmente
¿cómo entiendes tú el ritmo a la hora de improvisar? ¿Intentas simplificarlo? ¿Te vas bajando los puntos acentos comunes, por ejemplo, en un 3 o vas subdividiendo? A la hora de ya cuando uno está en el ring, yo no, eso lo dejo a un lado, ¿sabes? No pienso nunca en esta escala, ni en este ritmo, ni no sé cuánto. O sea, a veces me he cruzado en los tanguillos y no sé cuánto, cosas que son más sencillas, porque de repente sientes el uno en otro sitio y te vas. Pero a base de error aprendes a tocar, y hay cantes más libres, otros menos. Pero lo importante es conocer mucho y estar, ¿sabes? Estar encima. ¿Sabes? ¿Qué elementos crees que, si bueno, tenemos la oportunidad de que alguien que quiera iniciarse en el flamenco nos esté escuchando, qué consejos o qué elementos crees que nunca deberían faltar en el flamenco en un trombonista que quiera hacer flamenco? Para comenzar, para iniciarse, para sonar flamenco. Lo primero es la ilusión y el amor a la música. Eso supera cualquier barrera técnica y cualquier cosa que te pueda... O sea, no hace falta ser un gran trombonista para sonar flamenco ni para expresarse en cualquier música. Y entonces a lo mejor cualquier mínimo detalle puedes enriquecerte mucho. ¿Sí? Lo que tenemos la suerte del trombón, que no hace falta tocar muy rápido para poder atrapar, ¿no? Por ahí. No Muy bien. Antes hablabas de la similitud del trombón con la voz humana, sí. y bueno, uno de los recursos más específicos del trombón es el glissando. Sí. Que bueno, evidentemente otros instrumentos también lo pueden usar, pero es verdad que el trombón es un instrumento que parece que como que una de las características principales del instrumento. Sí, no es lo que pero por eso, como lo tenemos, deberíamos sacarle partido también, porque son cosas que los demás tienen que... No, que tienen que fingir con la lengüeta y con no sé cuánto y tal. Nosotros lo tenemos natural y lo usamos poco porque tampoco nos enseñan, o sea, las obras son puntuales, ¿no? Ahora que nombra dice no nos enseñan, ¿no? Pero es verdad que tenemos un recurso, pero que poco hablamos en un nivel académico poco se habla del glissando y parece que... Tienes que estudiar evitar el glissando, ¿no? Siempre es evitar el glissando, en el terreno clásico normalmente se evita el glissando, a no ser que haya una obra específica donde te incite a usarlo. ¿De qué manera se puede usar el glissando para tener esa similitud con la voz humana en el flamenco, por ejemplo? Hombre, yo sacando algunas cositas de camarón, o sacando algunos cantes de martinetes y cosas así, que sigo intentando, ¿no?, asemejarme, pues no te queda otra que es que juegan con esas milésimas, esos microtonos. Entonces es lo que tenemos entonces tener una buena calidad de sonido y jugar con el movimiento mínimo, ¿no? Esperamos, es un recurso que tenemos que sacarle provecho. A nivel, bueno, digamos europeo, pero bueno, usamos muy poco los cuartos de tono, por ejemplo, los microtonos cuartos de tono, cuando en el flamenco se usa mucho en el cante, esos melismas, esos quejíos, ¿no?, que se utilizan en el flamenco, y en el trombón pues a lo mejor lo usamos poco. Hay un trombonista, no sé el nombre ahora, pero hace poco me pasó un amigo, un trombonista turco, que la música de allí no está relacionada con el flamenco, pero no especial. Juegan con eso, y el trombón tiene todo eso. Entonces, y la música hindú y la música de otras culturas tienen todo ese abanico de colores que hay que robarlo, o sea, tenemos que actualizarnos, ¿no? Y la música europea más, ¿cómo se llama?, temperada, pues volver a romperlo un poco, ¿no? Porque ya pasó todo eso, ¿no? Ahora tenemos que volver a seguir investigando y profundizar un poco más y romper los esquemas, ¿no? Pero en el flamenco siempre, pues yo que sé, asemejarse al cante, ¿no? Igual que una guitarra de blues o una guitarra flamenca hace Raimundo estirando la cuerda, pues eso, nosotros tenemos que poder hacer y disfrutar de una nota solo, y con una nota puedes hacer llorar a cualquiera si tú crees en ella, ¿sabes? O sea, que como la samba de una sola nota, ¿no? Sí, no, que los papás no pueden. Bueno, Santi, ¿cuál crees que es la función del trombón dentro del flamenco? Es decir, por ejemplo, Paco de Lucía se fijó cuando estuvo en Perú, se fijó en el cajón flamenco, tuvo esa capacidad de observar esa diferencia tímbrica entre lo agudo y el grave, lo asemejó con el zapateo del bailador, de la punta tacón. Y es un instrumento que se ha adaptado muy rápidamente al flamenco. De hecho, hoy día no conocemos el cajón si no es con el flamenco detrás, no entendemos como el cajón peruano. ¿Qué función crees que podría llegar o que tiene el trombón en el flamenco?
Hombre, eso el trombón llegará donde ni siquiera imaginamos, ¿no? Ahora mismo, en alguna formación con la que estoy, flauta, trombón, o en según qué formaciones estamos haciendo como si fuera una sección de metales, como puede ser en otras músicas, ¿no? De un solo de saxos tocando jazz o lo que sea, pues frases flamencas, falsetas, juntos, que siempre hubo, pero no, el trombón está entrando ya a ser parte de las secciones flamencas, digamos, ¿no? Todavía no hemos visto un trombón en un tablao, hay siempre una flauta y eso, pero llegará el momento en que traspase esas barreras. Y yo estoy experimentando, ¿no? Y entonces a mí me gusta, aparte como parte de una sección, como solista, yo creo que puede tomar el protagonismo, ¿no? De trombón y guitarra flamenca. Jerry González, que fue un gran amigo mío y trabajamos mucho juntos, él avanzó mucho en ese aspecto del flamenco jazz porque él venía con mucha información y se juntó con los flamencos, se juntó con el Cigala cuando empezaba todo. Antes de que todos pegaran el pelotazo, él ya venía con el Niño José y eso, montaron varias bandas y tocaban estándares por jazz, o sea, estándares de jazz aflamencaos, por bulerías, no sé cuánto, igual que Jorge hicieron mucho camino para todos los demás, ¿no? Entonces, eso, el lenguaje, da igual que sea flamenco, o sea, que seas trombonista, trompetista, es el mismo para todos. Lo único es la dificultad de cada uno, pero es un lenguaje que está muy mezclado con el jazz también. O sea, hay que saber de todo. O sea, hoy día no te queda, hay que saber de todo. No sé, pues, ser jazzista es ser flamenco y ser flamenco es ser jazzista y en los días que vienen por delante. Sí, sí, sí. Uno de los instrumentos que nombrábamos antes en el tema del cajón y eso, tenemos como gran referente y precursor del cajón a Rubén Danta, que era músico brasileño. Después tenemos... Perdón. Tenemos la suerte que sigue alumbrándonos. Sí, claro que sí. Por otra parte, en el saxo, por ejemplo, tenemos a Pedro Iturralde, un grandísimo referente, compositor flamenco, ha creado grandes obras, nacido en Navarra. Tenemos también a Jorge Pardo, madrileño. Te tenemos a ti, madrileño, uno de los trombonistas que, según tengo yo entendido, vamos, según tengo yo constancia, las primeras grabaciones flamencos fue Dino Piana, trombonista de Pistones, italiano, que tiene grabación con Pedro Iturralde, ¿no? Con Pedro Iturralde, con Paco de Lucía. Me llama la atención como evidentemente la música es universal y ya todo parece que se está globalizando, pero me gustaría saber un poco tu opinión sobre ¿por qué crees que todas esas innovaciones tímbricas, artísticas, musicales, se hacen desde un punto de vista dentro del flamenco, desde un punto de vista desde otras partes del sur de España, en una tierra en la que, bueno, tú le puedes preguntar a cualquier persona por la calle cuál es la música con la que se siente identificada y te puede decir el flamenco, pero sin embargo no se han creado innovaciones tímbricas desde Andalucía? ¿Por qué crees que desde cualquier otra parte se adentran sin complejo y con una gran curiosidad y aprendizaje, y desde Andalucía es verdad que está cambiando y ya hay muchos músicos andaluces que están innovando muchísimo, ya está cambiando, pero ¿por qué crees que esto no se ha generado desde Andalucía precisamente? Hombre, yo creo que el respeto que tenemos nosotros a la música de nuestro país y la ¿sabes? Como igual nos ha frenado a la hora de hacer una cosa seria, pero, o sea, Miles Davis en el Skies of Spain ya dibujó muchas cosas tocando, o sea, intentando él adaptar con lo que oía aquí. O sea, intenta tocar una soleada, toca no sé cuánto, habla. Saeta creo que tiene también. O sea, el tipo innovó el mundo entero en toda la música y tal. Entonces iban, incluso Coltrane. Es que está muy virgen. O sea, nuestro mundo hay muchas cosas que hacer todavía. Entonces, ¿Qué concepción tienes tú de la evolución actual que está teniendo el trombón dentro del flamenco? Es que no hay, o sea, no tenemos, o sea, pero lo bueno es que cada vez conozco más gente que toca, que le gusta, o sea, que entre en este mundo, que dentro aparte del jazz, pues incurren un poco en el mundo flamenco. Y eso es una alegría, pero vamos, la evolución es a mejor siempre, o sea, cada vez hay más gente, entonces eso va a enriquecer mucho el instrumento y los colores. ¿Crees que todo esto, incluso simplemente hablar del trombón flamenco como concepto, que parece un poco, entre trombonistas a lo mejor no, pero hablar del trombón flamenco
como concepto pues, a lo mejor parece un poco barbaridad, ¿no? Un poco a mí me gusta, atrevido, ¿no? me gusta el término, pero o sea, el trombón es el trombón, el flamenco es la persona, el jazzista, ¿sabes? Eso es igual algún día llegamos o sea, se llega a poder institucionalizarnos, ¿no? Hay instrumentos, por ejemplo, bueno, gracias a otros intérpretes, que no suena tan raro hablar a lo mejor de flauta flamenca, porque tenemos un gran referente, o el falso flamenco, tenemos grandes referentes, y parece que no es tan descabellado como hablar del trombón flamenco. No hay vamos, muchas personas que estáis ahora mismo despuntando. Pasará el tiempo y luego quedará. Pero sí, o sea, hay que hacer música. Hay que sacar música para cada vez. Evidentemente, ¿crees que para evolucionar tenemos que salir un poco del concepto tradicional o no? Primero hay que conocerlo. Primero tenemos que escuchar, intentar tocar, o sea, menos lo que es dentro de... para poder tocar y luego salirte cuando quieras, ¿no? Pero lo que hay que formarse en varias disciplinas a la vez. Santi, una de las evoluciones más importantes que ha tenido el flamenco últimamente ha sido su academización. ¿Su? Academización. Se está implementando en diferentes conservatorios y bueno, ya es cuestión de opiniones, de la manera que se enseña. Hay personas que bueno, pues no están de acuerdo con la forma de impartir el flamenco. O sea, tanto el jazz como el flamenco, creo que yo estudié en conservatorio jazz y lo bueno es que he tenido maestros que te iluminan y que te dicen por aquí, por allí, pero o sea, eres tú tu propio maestro y hasta que tú no pasas por ese tipo de obstáculos, la música no se aprende en un conservatorio. O sea, se aprende tocando, se aprende trabajando, se aprende con artistas que son mejores, ¿sabes? Tocando con artistas que llevan una vida entera, que te enseñan un camino. Lo que está bien, cuanto más escuelas haya, es más fácil llegar, ¿no? Pero no te puedes quedar solo con la formación, ¿sabes? El cumpleaños feliz, hay muchos músicos que han acabado esto y no saben tocar, si no le ponen un papel, eso no puede ser. Y son músicos que han estudiado más horas que nadie, como un médico, y es como, no, es que yo si no me dice que no puede ser, ¿sabes? Tú tienes que saber tocar música. Y si es por un lado te puede gustar más o menos, pero hay que formarse fuera de... O sea, una cosa es la técnica y la música ortodoxa, no sé cómo decirlo, sí, académica, sí, académica. Pero bueno, también te da muchos recursos, accesos, ¿sabes? Ahí en Holanda, pues eso, ahí en Rotterdam hay conservatorio de flamenco aquí en España varios, ¿no? Y entonces, pues claro, lo bueno es la reunión de músicos que se juntan en las escuelas, donde ahí intercambias. Yo creo que se aprende mucho con los demás artistas, con los compañeros. Santi, estamos ya llegando al fin de esta charla, de esta conversación, porque bueno, me gusta recargar me gusta recargar que es una conversación porque yo no soy ni mucho menos periodista y soy trombonista y me parecía importante hablar de ciertos temas y bueno, ¿cuál crees que es según tu opinión, cuál crees que es el futuro del trombón flamenco? Santiago Cañada. Una frase de Santiago Cañada para dejarla para... No, ese es el futuro, pero... Nada, no, el futuro del trombón flamenco espero que sea una cantera de músicos que entienden ese lenguaje y que buscan ese camino y que se junten a buenos artistas. Juan Antonio Salazar, que es uno de los compositores flamencos más importantes, que está ahí enseñándonos, yo a veces, ¿sabes? Nos viene a casa y nos explica cosas, nos enseña falsetas, o sea, que eso es la gente que deberían ser maestros, porque te desmenuzan las cosas y te lo explican. Pues nada, que hubiera muchos como yo y como tú que estén pendientes de esto. Yo tengo un amigo que me preguntaba hace poco, que me decía, ¿qué pasaría si regalamos 10 o 12 o 15 trombones en un barrio flamenco de Jerez, por ejemplo? Pues ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, Yo tengo un amigo también así, que siempre me está pidiendo uno, y dice, dame uno que no uses, tío, pero porque ellos directamente lo cogen desde otro ámbito, y las canciones de casa y eso... O sea, lo han vivido de pequeños. Eso no es lo mismo que estudiar en un libro de un 2-5-1 en un jazz o una falsetita que has sacado de Paco, así. No, es que no es así. No, o sea, suena y parece que suena, pero no te transmite. ¿Crees que, vamos, yo lo pregunto y te lo pregunto también a ti,
yo me lo pregunto, ¿no? Porque creo que... ¿crees que llegará el día en que un niño, como comentábamos, coja el trombón y no conozca el clásico, o bueno, o lo conozca, pero no realmente no haya tenido un contacto directo con la interpretación en una banda, que se empieza a utilizar el trombón clásico, en fin, más en el terreno clásico o en el jazz, que coja el trombón y diga, yo quiero hacer flamenco con el trombón? ¿Crees que llegará ese momento un día? Yo creo que es todo un mismo edificio, ¿sabes? Tienes que ser clásico para ser flamenco, tienes que ser, ¿sabes? Es una cosa que tienes que pasar por ahí, no clásico en lo que es musical, porque la música española, la música de Albéniz y la música de Falla que hablamos, eso hay que escucharlo, hay que escuchar a Bach, hay que escuchar a todos, hay que escucharles a todos, porque es parte de la movida. Si no, no vas a hacer nunca un flamenco que innove nada, porque no tienes referencias de música. Hay que escuchar música de todas las culturas posibles que te gusten, intentar adaptarlas, introducirlas en el flamenco. Yo creo que hay que fusionarlo, cada vez más se fusiona. Pero así que nada, por ahí. Muy bien, creo que estaríamos, creo ya después de varias entrevistas que llevo, creo que estamos muy cerquita. No sé muy bien cómo va a suceder, pero creo que estamos muy cerquita de que tengamos especialidades dentro de los diferentes estilos, como el clásico, el jazz o cualquier otro estilo. Estamos muy cerquita, por lo menos los conservatorios andaluces, de poder implantar la asignatura de cada especialidad instrumental enfocada al flamenco. Por ejemplo, que exista trompa flamenca o trombón flamenco, al menos como una de las asignaturas optativas. O sea, lo que está claro es que tiene que haber esa formación en los conservatorios para que se enriquezcan unos de otros, ¿no? Igual que el jazz, cada vez hay más asignaturas optativas o incluso a veces obligatorias en superior de jazz, pues también haya flamenco y que alguien que lo dé él sepa, ¿sabes? Que no tenga puntos por una plaza, sino que sea que sean maestros en lo suyo y que compartan su experiencia y Santi, prácticamente hemos llegado al final. Me gustaría preguntar si tienes alguna cuestión. Creo que hemos hablado de muchas cuestiones. Me gustaría, darte las gracias y preguntarte un poco si crees que hay alguna cuestión que nos hayamos dejado atrás, que para ti sea importante, que te gustaría añadir, algún recurso expresivo, algo de manera general respecto al trombón flamenco. No, o sea, seguro nos hemos dejado muchísimas, pero no sé ahora decirte no, pero lo importante es que nunca nos frene un mal día, ¿sabes? ¿Sabes? Porque a veces no quiere contigo, ¿no? Que decía Dizzy Gillespie que siempre gana la trompeta, no ganas tú, ¿no? Porque eso es un metal que no eres tú, entonces dependes de estar en forma y entonces que la música no te pare. O sea, que la técnica no te pare, que hay días para todo y seguir encontrando un camino nuevo, porque hay que también, ¿sabes? Cada cuerpo es diferente, cada músculo, cada uno encuentra una posición dentro de unos... y seguir luchando hasta encontrar tu música y tu palabra, ¿no? Digamos. Muy bien, pues yo te conocí casualmente, vídeos en YouTube también gracias a referencias de Alejandro Carballo que entrevistamos la última vez. He visto vídeos tuyos en YouTube y eso me gustaría comentar y darte la oportunidad también de poder hablar un poco, si quieres brevemente, sobre tus discos, sobre tus creaciones artísticas, para dejar referencia también para que personas que podamos acceder a ella, escucharla y disfrutar. Y disfrutarte con el trombón en la mano, ¿no? Mi disco se llama Tromboniselando, que ya es muy flamenco el nombre porque es como la terminación que ponen los gitanos en todas las palabras, ¿no? Y entonces se me ocurrió así poner Tromboniselando, porque siempre me he sentido muy cerca de esa música y dentro que es Latin Jazz, con jazz y eso, metí una voz, intenté hacer unas cosas, hay unos tangos, hay unos tanguillos, hay una bulería, hay jazz y hay mucho cante encubierto y nada, ha tenido bastante aceptación, luego saco un par de singles después del disco y estoy trabajando para sacar el siguiente pronto, así que nada, Tromboniselando. ¿Dónde podemos acceder? ¿Está en las plataformas? Estaba en todas las plataformas, ahora mismo me las han catado porque hubo un cortocircuito ahí, pero está en YouTube todo, el disco, y pronto volverá a estar en todas las plataformas, que hubo una cosa ahí, un error, pero está. Así que nada. Pues muy bien, pues para mí ha sido un grandísimo placer que me haya dado la oportunidad de conocerte en persona. Para mí también.
Hoy tiene un Hoy concierto se por toca, ahí, hoy se toca. previsto cerquita de aquí. Y bueno, la verdad que gracias por haber sacado un huequito de tu Nada, un tiempo. Tienes tremendo pruebas, placer. porque tienes pruebas de sonido en breve. Te hemos robado un poquito de tu tiempo, de tus vacaciones un poco. No, esto es importante. Y la verdad que ha sido un placer y espero que pronto podamos volver a Tocar juntos, tocar Paco de Morón. juntos. Un placer. Igualmente, Muchas tío, gracias. a ti.